Y bueno amigos, yo creo que básicamente vamos a ver muy pocas cosas en la vida más asquerosas que lo que se hace barra se transmite en ESPN. Es una de las cosas más lamentables que seguramente hayamos visto en la historia del fútbol. Y lo que vamos a ver, de hecho, incluso es hasta delicado porque, bueno, es un hostigamiento absolutamente brutal con el tema del Real Madrid y los árbitros. Incluso estos personajes que se supone que trabajan en un medio de comunicación imparcial, que evidentemente esto no existe bajo ninguna circunstancia, reconocen públicamente que son antimadridistas. Y es cada uno de estos personajes una vergüenza para estar representando un medio de comunicación tan grande como ESPN, expresarse de esta manera. Es que me parece realmente ridículo. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y vamos a escuchar a tres periodistas de ESPN hablando sobre este tema. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que ha quedado de ese partido Real Madrid-Leipzig y de los antis que siguen llorando hasta más no poder. Me parece una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, vamos a tener un poquito de calma, un poquito de paciencia y vamos a empezar a pasarnos a la pantalla porque la verdad es que esto me pareció realmente impresionante. Quiero que primero escuchemos a Mauricio Pedrosa, una de las personas que, bueno, no sé si lo recuerdan de aquella final en París, Real Madrid-Liverpool, fue el que dijo, aquí, en París, el Real Madrid perdió a Mbappé, iba a perder la final de la Champions. Bueno, este caballero pues ha hablado un poco también sobre esto, pero no solamente ha hablado, ha acusado directamente al Real Madrid de algo que obviamente él no tiene pruebas. Así que vamos a escuchar a este caballero. Pero, a ver, más confiable es el City, por favor, Hércules. ¿Sí? Es el actual campeón, campeón de la Premier, campeón del FA Cup, el mejor equipo del mundo. Los con últimos Erling 5 Haaland. Champions con Pep Guardiola, ¿qué tan confiable eran? Eran igual de confiables, eran pequeños detalles, pequeños errores lo que lo alejaban del... Ya un pequeño detalle es que si yo me voy a subir a un avión y me dice, hay pequeños detalles que le pueden hacer caerse al avión, ya para mí eso deja de ser confiable, pero obviamente es el relato de toda la vida. A ver, título. El Real Madrid, más confiable. Ok, sí, pero porque tiene a los árbitros como entonces. ¿Cómo? A ver, ¿De vamos qué a la jugada, hablas? vamos a la Por polémica, favor, vamos a la polémica. Por favor. increíble, definitivamente es que me parece de locos que después de lo que ha pasado con Enríquez Negreira, incluso que estos mismos personajes en su momento cuando el Barça le mete aquel robo al Chelsea o al Paris Saint-Germain contra cuando ficharon a Aitekin en el Barça, este tipo de personas, ¡oh, histórico! Y por una jugada de mierda en la que aparentemente, según el reglamento, el árbitro acierta, ellos han armado la de Dios, todo porque es el Real Madrid. Es que es una cosa increíblemente de locos de verdad. Entonces el Real Madrid gana porque sencillamente es más confiable porque tiene a los árbitros de su lado. Es que es una cosa de locos de verdad. Y me parece increíble también que, por ejemplo, si nos vamos un ejemplo a la Champions, la última que gana el Real Madrid, ¿qué van a decir del arbitraje? Es que, entonces allí el relato era que el Real Madrid ganaba por suerte. Es que son de locos. Vamos a escuchar ahora a Barak Feber porque esto también me pareció muy heavy y quiero que lo escuchemos juntos, por supuesto. El Real Madrid acumula 7 victorias consecutivas en Champions, racha que empezó al inicio de esta temporada. Esa es la segunda mejor racha del equipo merengue en Copa de Europa, solo detrás de los 10 triunfos al hilo que obtuvo entre abril de 2014 y febrero de 2015. Tiempo de análisis y para ello, en esta edición de SportsCenter, Barak Feber. Barak, gracias y bienvenido. Hay polémica en ese gol que se le anula al RB Leipzig. No quiero decir que tú eres antimadridista, Barak, ojo, no quiero ni lo voy a decir, pero sí me llama la atención que en redes sociales brincan muchos antimadridistas cuando ven cosas así. Para ti, ¿bien o mal anulado ese gol? No, yo sí soy antimadridista, no tengo ningún problema en decirlo, no me parece una cuestión que haya que ocultar, al contrario, mientras más transparente seas, mucho mejor, sobre todo cuando trabajas en medios de comunicación. Así, como les digo, un medio de comunicación que según es el de todas las aficiones en general, y a este hombre no se le ocurre otra idea que decir yo sí soy antimadridista.
ya es algo que se podía prever y que seguramente habíamos entendido o escuchado en algún punto. De hecho, hace poco decía algo como que no, cualquier cosa que no sea de blanco para mí es que es excelente. Y habla después de transparencia, pero bueno, ahora que habla de transparencia y de antimadridismo, vamos a escuchar qué tiene que opinar al respecto de esta jugada. Sí, y mi antimadridismo no me lleva, creo yo, a ver cosas que no son. Pero bueno, está advertida la gente, ¿no? Porque sabe, y así no tiene la duda. Cualquier comentario que pueda vertir. Para mí, antimadridista o no, eso no es falta, ¿no? Por supuesto que no hay un... digamos que cuando llega a despejar Lunin el balón con los puños, cuando llega Lunin a despejar con los puños, no hay un empujoncito, no hay un toquecito, no hay algo que le haya impedido jugar el balón. Ahora, claro, si quieres atenerte al reglamento, palabra por palabra, si puede haber una infracción, pues sí, honestamente sí puede haber, pero de esas es que de cada 20, 19 se ignoran. Pero bueno, cuando se las dan al propio Real Madrid, no se ignoran. ¿Qué quieren que les diga? Ahí está el mensaje de transparencia que decía este señor, evidentemente condicionado por un antimadridismo que él acaba de reconocer. Prácticamente está hablando que al Real Madrid es el único que le pitan estas faltas. Además dice, no, es que ahí yo no creo que sea una falta, es que no estamos hablando de que hay una falta, están hablando de que de hecho el roce es bastante ligero realmente. Pero la realidad es que el reglamento lo que está hablando es que en el área chica este roce se supone que el Lunin no llegaría jamás a eso, pero se supone que este roce no le permitiría a la gente del arbitraje saber si iba a poder tener la oportunidad de intentar detener ese balón. Evidentemente no iba a llegar jamás. Pero como estaba ahí estorbándole al portero en el área chica, donde se supone que, como decía Xavi, el portero es intocable, ahí está el tema. Entonces, además de reconocer abiertamente que es antimadridista, pues básicamente también nos habla de que estas faltas solamente se las pitan al Real Madrid. Es que es una cosa increíble, pero bueno, me gusta que la gente por lo menos vaya de frente y me parece asqueroso, de verdad. Es como que yo me vaya a meter a trabajar a Sport o a Mundo Deportivo y me ponga a hacer este tipo de cosas, realmente es increíble, pero bueno, es a lo que tenemos que enfrentarnos y bueno, para que vayamos teniendo una idea. Cerramos este video con esta otra opinión de nuestro gordito de oro, en este caso Moy Llorons, que bueno, parece que estaba como de reposo, estaba un poco constipado, bueno, afortunadamente no fue a mayores porque pese a lo retrasado que es, uno no puede desearle el mal a nadie. Y entonces ha llegado pues recordando un poco lo que ha sucedido entre el Leipzig y esta es la opinión que tiene que darnos tu gordito bello. Voy a hablar de triunfo justo, de triunfo holgado, de triunfo incómodo. Me parece una vergüenza. Porque el Madrid lo que hizo... Hombre, ¿cómo así? Evidentemente porque el Madrid atracó directamente a los alemanes en Alemania. Ya está. Y el que no lo quiera ver y el que tú no lo comentes, a mí me sabe mal que tú no lo comentes. O sea, el que queramos pasarlo así de puntillas me parece muy feo. Pero a mí me parece muy feo también, hablando un poco de dignidad y de tener las cosas bien claras y de hablar de absolutamente todo y de transparencia, esto que vienen ustedes diciendo, me parece horrible que después de todo lo que está pasando con el caso Negreira tú vengas a decir, pero no se ha evidenciado que se ha comprado un árbitro. Obviamente no se ha evidenciado que se ha comprado un árbitro, pero sí se ha demostrado que le pagaban a la persona que influía en las decisiones en cuanto a los colegiados. Que eso sí es vergonzoso, no una jugada ni siquiera polémica que es. Muy feo. No. Es que se supone que el reglamento dice que un hombre detrás del portero es interferencia. Y eso claro. Aquí en la China, ¿verdad? Se canta como fuera de juego y el gol Carolina, no puede valer. No hagamos más el ridículo, por favor. No, te lo digo verdad. No hagamos más el ridículo. De hacer polémica de la nada. No hagamos más el ridículo, que el Madrid atracó, solamente le faltó un pasamontañas al Madrid el pasado martes en Leipzig. Solo le faltó eso. Porque te digo, si eso es interferir, la falta que le hace Carvajal hace 2 temporadas a Donnarumma ante el Paris Saint-Germain, eso no era interferir. Resulta que lo tumban al suelo y eso no era interferir. Que acaba en el gol de Benzema. A ver. Eso no es interferir. Lo del otro día sí que es interferir. Dejemos de hacer el ridículo. A ver. Dejemos de hacer el ridículo. A ver, vamos a parar ahí. Rodri. Parando un momentico y vamos a seguir escuchándolo, me parece curioso que ni siquiera tenga la capacidad para pensar un poco
que Donnarumma estaba casi saliéndose del área grande, no estaba en el área chica. No es una jugada ni siquiera que se pueda comparar porque no hay nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además es que me parece increíble cómo él mismo se alebresta cuando dicen algo de Negreira y del Barça, pero ahí se atreve a decir públicamente que el Real Madrid robó, o sea que prácticamente, porque una cosa es que el árbitro se haya equivocado, que no lo considero así. Yo no creo que esta regla esté bien, pero si es en el reglamento, el árbitro no se ha equivocado, ha acertado efectivamente. Pero como les digo, una cosa es decir el árbitro se equivocó a favor del Real Madrid, otra cosa es decir que el Real Madrid robó como está haciendo este señor, porque prácticamente está diciendo que el Madrid le pagó al árbitro para que esto sucediera así. Qué vergüenza, de verdad. ¿Fue robo? Ahora me toca a mí. Y luego otra cosa, hay una expulsión clarísima a Carvajal que el árbitro no le muestra ni amarilla, pero tampoco lo comentemos. Hablemos del gol mesiánico del chico Brahim. Hablemos. A ver, habla de una expulsión a Carvajal. Yo honestamente no sé de qué me está hablando. No sé si ustedes tienen idea de lo que está hablando este tipo, si ha ido un poco dopado. Pero me parece curioso es que este está hablando de una expulsión y yo ese día estuve viendo todo el día Twitter y no vi no vi ninguna publicación de esta posible expulsión a Carvajal y sabemos cómo son estos sinvergüenzas de las redes sociales, que es lo que me parece más curioso, pero bueno, sabemos todo que este tipo lo que es un psicópata absoluto y que bueno, va ahí muchas veces a mentirle a la gente, que lo único que hace es dejarle en muy mal lugar a él porque no deja más nadie en mal lugar y por supuesto al Barça porque estos son de los representantes con más rango a nivel comunicativo del Palanca Fútbol Club, que es lo que me parece más desquiciante de todo. Y bueno, quiero que cerremos este video con esta otra opinión del gordito. Lo que no entiendo es que cómo solo el Madrid tiene 13 Copas de Europa. 14. No lo entiendo. Con los arbitrajes que tiene, me extraña. Bueno, tiene pues 14, pero bueno. 14. Con los arbitrajes que tiene, me extraña mucho. Si con VAR hacen lo que hacen, imagínate sin VAR lo que habrían hecho. Es decir, yo me extraña que solo tengan 14. Creo que es un fracaso absoluto de la sociedad madridista, totalmente. Y luego, a nivel de juego, yo desde el primer día estoy diciendo que veo al Madrid como un equipo, sí, que a días juega mejor, a días juega peor, pero sobre todo... Bueno, ya se empieza a hablar un poco de lo que es la posibilidad del Madrid ganar la Champions. Ahí está la transparencia de ESPN. Creo que he dejado evidenciado cómo estos sinvergüenzas se dedican día sí día también a echar mierda al Real Madrid, porque sí, ya prácticamente le voy a reproducir lo que estaba diciendo este señor. El Real Madrid ha fracasado porque con todos los árbitros a favor solamente han ganado 14 Champions. Eso es lo que acabamos de escuchar de la boca del sinvergüenza que ojalá el Real Madrid tenga que hacer alguna cosita. O que ESPN por lo menos le ponga un rival digno en ese aspecto a Rodri Fáez, que me cae súper bien, pero que de verdad, un tipo que de verdad defienda al Real Madrid ante las barbaridades y babosadas que dice este sinvergüenza, porque a mí la verdad es que me ponen bastante nervioso. Pero bueno, no me quiero enredar muchísimo más. Yo espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y por supuesto no dejarnos engañar nunca más por esta cadena llamada ESPN y que cada día deja más claro que la línea editorial es ir en contra de todo lo que tenga que ver con el Real Madrid, que tenga que ver con este color absolutamente inmaculado. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.